la Comisión de la Verdad cita al señor Percy Choque Ramos para que dé su testimonio. ¿Dónde está la hojita? Nos ponemos de pie. Vamos a pedir la promesa de decir la verdad al señor Percy Choque Ramos. Señor Percy Choque Ramos, promete solemnemente contar su verdad a los miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y al país entero. Sí, prometo. Muchas gracias. Tomen asiento. Nosotros sabemos que Azángaro ha sido de los lugares donde ha habido más dolor en estos años de guerra. Sabemos de las angustias, sabemos también del daño hecho a la educación. Sabemos del daño hecho a todo el gremio de los maestros y de estudiantes de pedagogía. Queremos que usted nos exprese esa verdad desde este lugar lejano de Lima, pero importante en el Perú. Muchas gracias. Señores de la Comisión de la Verdad, público interesado, en primer lugar, el quien los habla es Percy Choque Ramos, de ocupación profesor, magíster en idiomas andinos. Vengo desde la tercera provincia del departamento de Puno, queda ubicado en el norte del departamento. Efectivamente, producto de haber desempeñado como dirigente estudiantil del Pedagógico de Azángaro en la década del 80 y haber sido miembro activo de lo que se llama en aquella década autodefensa campesina. El día de hoy voy a narrar algunas historias vividas. En Azángaro, el pedagógico estaba en disputa política. Nosotros vivíamos quizás arrinconados, por un lado Sendero Luminoso y por otro el Estado. Sin embargo, nosotros en Azángaro, en ese pedagógico en aquel entonces, teníamos dos grupos políticos muy importantes. Por un lado, la Juventud Mariatiguista, en el cual militaba mi persona. Por otro lado, el FER 8 de Abril, que representaba Sendero Luminoso, y también FER del Perú, que representaba Patria Roja. Los tres grupos luchábamos por controlar políticamente el pedagógico y también los barrios de la ciudad. En ese sentido, nosotros logramos controlar porque había una diferencia. En el departamento de Puno, en la capital del departamento, el pedagógico estaba controlado por Sendero Luminoso. Todos quienes eran estudiantes del Instituto Superior de Puno
se enrolaban en las filas de Sendero Luminoso, mientras los estudiantes del Pedagógico de Azángaro, a pesar de que Osman Morote visitaba en aquella década, a pesar de que el hombre más fuerte, que descanse en paz, Juan Carlos Olivares, ha ido a fortalecer, no nos ha podido desplazar porque nosotros manteníamos una organización más sólida. Pregonábamos que nosotros sí teníamos capacidad de convencimiento, capacidad de convocatoria y capacidad de accionar, pero en defensa del movimiento campesino. Cualquier accionar político de Sendero, una muerte, un atentado, nosotros al día siguiente salíamos en acciones de masas, de protesta, tanto como estudiantes unidos a la Federación Campesina. De tal manera sacábamos nosotros del escenario político a Sendero, que cada vez más se veía relegado del centro de la ciudad hacia el medio rural. Producto de ello, prácticamente hace presencia el ejército. Entonces la disputa política en el medio rural se hace con tres fuerzas importantes. Dentro del pedagógico, el FUDE, a quien yo representaba, el FER del Perú y FER 8 de abril, pero en el medio rural, en las comunidades campesinas, era el ejército, era el PUN y también Sendero Luminoso. Entonces, dentro del pedagógico de Azángaro, obviamente nuestra lucha había tenido origen en respuesta a la corrupción. En aquel pedagógico, nosotros los estudiantes estábamos sometidos a disciplinas muy drásticas. Todos los días lunes íbamos con ropa de gala. No podíamos nosotros, desde el momento de ingreso hasta la salida, nadie tenía acceso a la salida. Contábamos con 3 auxiliares que pasaban revista permanentemente por las diferentes aulas y había un cierto abuso de parte de los docentes a los estudiantes. En respuesta a ello, nos organizamos, pero nosotros no pensábamos llegar más allá de que Sendero iba a entrar en el pedagógico. Tal es así, solamente en su origen había un solo grupo, Movimiento de Defensa Estudiantil Unido, pero después al año siguiente se generan 3 grupos, y en estos 3 grupos ha habido mucha disputa por el control del pedagógico, y desde allí entonces empezamos a deslindar políticamente y no había un solo estudiante suelto, uno solo, sea varón o dama. No había un solo estudiante suelto. Todos tenían que ser militantes de uno de los 3 grupos, a pesar de que habían esposas de policías, eran hijos de policías, algunos hijos de profesionales que nada querían ver con la política, pero tenían que estar obligados a estar en uno de los grupos políticos. Y nuestro grupo político era más democrático, teníamos una propuesta más coherente, que la lucha es de creación heroica, sin imposición. Levantado esa bandera, ganábamos nosotros más adeptos, y que la lucha es una alianza entre el magisterio, el pueblo y las comunidades campesinas. Nosotros empezamos a crecer y controlar el pedagógico. Sin embargo, quienes militaban dentro del FER 8 de abril, que eran representantes de la idea de Mao Zedong y del presidente Gonzalo, ellos permanentemente eran sometidos, obligados de salir al campo a un accionar militar, a enfrentamientos, y dejaban de existir. Entonces ellos han empezado a perder muchos cuadros políticos importantes en los diferentes enfrentamientos militares, de tal manera que ellos han debilitado su fuerza política. De igual manera, el FER del Perú ha perdido papel desde el momento de que la mayoría de los profesores eran del
de Patria Roja, y ellos eran quienes efectivamente cometían muchos abusos con los estudiantes. Entonces FER del Perú ha sido reducido políticamente por la influencia de los profesores. La juventud mariateguista, dentro del pedagógico, nosotros hemos sido una fuerza importante, pero sin embargo, Sendero jamás nos dejó avanzar libremente. Hemos participado en sendos elecciones universales, directas y secretas. Y en esas elecciones siempre hemos sido ganadores. Tal es así, en el año 1986, a puertas de realizarse las elecciones estudiantiles, cuyo candidato fue, en la actualidad, profesor Víctor Rodríguez Quispe, ha sufrido, ¿no?, un atentado con el secuestro de su hermana menor, quien habría prácticamente distraído nuestra campaña estudiantil por ganar en las elecciones. Ese secuestro tenía dos orientaciones. Primero, que Sendero quiso definitivamente sacarnos información, porque el compañero era responsable político de la juventud mariateguista, en primer lugar, y en segundo lugar, en su domicilio nosotros nos reuníamos todos los días, y su hermana efectivamente era amiga de la juventud mariateguista y muchas veces era partícipe activo. Entonces Sendero decide secuestrar y sacar información, pero sin embargo nosotros hemos hecho un esfuerzo para recuperar, y recuperamos viva, puesto que teníamos conocimiento y conocíamos a muchos responsables políticos de Sendero, y hemos hecho nosotros la misma acción, y ellos divulgan, se prometen a dar libertad, dieron libertad después de una semana. Pero no solamente quedó así, sino que después de una semana, pasado las elecciones, nosotros realizamos un curso denominado Pacificación. Invitamos a Javier Díaz Canseco, el compañero Javier Díaz Canseco llegó a exponer sobre temas de pacificación, pero pasado las 2 semanas, nosotros habíamos recuperado nuestra fuerza y nos habíamos fortalecido con la presencia del compañero Javier Díaz Canseco y de importantes cuadros como Andrés Luna Vargas. Sendero se ha puesto celoso, porque nosotros habíamos entonces levantado la bandera de la democracia y decidió asesinar a uno de los cuadros más importantes de seguridad campesina, que en aquella oportunidad nosotros llamábamos el compañero Demetrio Cutipa Condori, hermano de uno de los militantes más activos y responsable de la seguridad campesina en todos los eventos campesinos, ya sean escuelas campesinas, consejos. El compañero era responsable de autodefensa. Íbamos a dictar charlas sobre autodefensa campesina, porque el gobierno quiso imponer lo que son las autodefensas, las rondas campesinas. Nosotros dijimos de que no podíamos nosotros ser soplones de las fuerzas policiales ni del ejército, sino que deberíamos nosotros defendernos con nuestros propios colaboradores, a nuestras propias comunidades. Entonces ese compañero era un hombre muy importante para nuestra organización política, porque era licenciado, por otro lado, era conocedor de estructuras de seguridad campesina. Entonces Sendero decide asesinar, y al asesinar le coloca un afiche donde dice que el revisionismo inicia con la muerte y terminará en la muerte. Entonces, al día siguiente nosotros convocamos a una gran movilización, y en cada accionar de Sendero recibía como respuesta una movilización de masas,
Y efectivamente fue cuando las comunidades campesinas se movilizaron y dieron una respuesta de masas y comprometiéndose a que en ninguna comunidad, en ningún salón comunal, mucho menos en las escuelas de las comunidades campesinas, Sendero podía ser alojado, a que tenían que pasar la voz a la autodefensa campesina, de tal manera que Sendero definitivamente ya estaba recibiendo una protesta definida de las comunidades campesinas. Entonces nosotros como estudiantes, en la década del 80, hemos jugado un papel muy importante de la lucha contra la violencia de Sendero, también del ejército. Pero una vez que nosotros egresamos de nuestros estudios del pedagógico, nos enrolamos en la década del 90 en el magisterio. En el magisterio, donde también llegamos a controlar el magisterio, dejando ya cuadros dentro del pedagógico. Entramos dentro del movimiento magisterial, levantamos la bandera. En esa oportunidad el magisterio estaba controlado por Sendero Luminoso, que los dirigentes del SUTEP pregonaban el combatir y resistir, y nosotros entramos dentro del magisterio ya no con esos lemas, sino nosotros entramos a crear, forjar y conquistar el poder popular. Y en tal sentido, emplazamos políticamente a Sendero Luminoso dentro del magisterio y controlamos lo que es el sindicato, de cuyo cual muchos compañeros egresados del pedagógico han sido dirigentes de los distritos y de las provincias. No entramos en la línea concordante a nivel político, ni con Patria Roja a nivel del CEN del SUTEP, ni mucho menos con la coordinadora clasista del departamento de Puno, donde ya estaba resistiendo y estaba rechazando a CEN Nacional. Efectivamente, la narración sería muy extenso, pero sin embargo, debo señalar de que en Azángaro construimos desde el pedagógico hasta el magisterio y llegamos a controlar el pedagógico. Hemos hecho muchos debates cada mes sobre temas de pacificación y eso nos ha conducido a que nosotros podamos consolidar una fuerza viva de resistencia a la violencia. Desde ahí, el quien habla, desde dirigente estudiantil, dirigente de autodefensa campesina, siendo secretario general del SUTEP provincial, haciendo una resistencia viva a la dictadura del gobierno de Fujimori, donde nosotros iniciamos la lucha contra la corrupción, tanto contra el alcalde de la ciudad y también contra la dictadura del gobierno central. Hemos sido atentados por todas las autoridades, agrupados, expresados en la moralización. Hemos sido muchos denunciados por terrorismo, hemos sido sometidos a sanciones ejemplares. El quien habla ha sido subrogado por 2 meses de la carrera del magisterio solamente por luchar contra la corrupción. Pero sin embargo, eso nos ha permitido a que nosotros tengamos que vivir con respaldo de la población. Desde ahí, Azángaro nos ha tenido presente como a cuadros políticos importantes y que jamás nosotros hemos retrocedido, sino siempre hemos continuado adelante denunciando la corrupción, denunciando la violencia. Producto de ello, el quien los habla, pregonando la justicia, la solidaridad, la libertad y la igualdad, el último 17 de noviembre, día de las elecciones, ha sido ungido con el voto popular y electo alcalde de la provincia de Azángaro. Muchas gracias. Muchas gracias por su testimonio.
Y queremos expresarle también nuestra solidaridad porque en medio de toda esta narración está el dolor de mucha gente que quería justicia, que quería verdad, y sobre todo estos rasgos de los campesinos que quién sabe han sido los que más sufrieron y los que más perdieron en la educación. Le agradecemos de verdad su testimonio. Gracias. Permiso. Sí, muchas gracias. Gracias. Padre. Felicitaciones. Mucha suerte. No dice que no está en la calle. ¿Dónde está la hojita? Angustias, sabemos también del daño hecho a la educación, sabemos del daño hecho a todo el gremio de los maestros y de estudiantes de pedagogía. Queremos que usted nos exprese esa verdad desde este lugar lejano de Lima, pero importante en el Perú. Muchas gracias. Su verdad a los miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y al país entero. Sí, prometo. Muchas gracias. Tomen asiento. Nosotros sabemos que Azángaro ha sido de los lugares donde ha habido más dolor en estos años de guerra. Sabemos de las La Comisión de la Verdad cita al señor Percy Choque Ramos para que dé su testimonio. Nos ponemos de pie. Vamos a pedir la promesa de decir la verdad al señor Percy Choque Ramos. Señor Percy Choque Ramos, promete solemnemente contar